Buenas tardes, hoy vamos a continuar con las operaciones con vectores. Vamos a ver la suma de vectores por el método del paralelogramo. El ejercicio de hoy nos indica lo siguiente. Se tienen dos vectores como muestra la figura. Determinar el módulo, o sea el tamaño, la dirección, o sea el ángulo, y el sentido del vector resultante. O sea, si está en sentido norte, sur, este u oeste. Nos da también las medidas del vector A, que son 3 unidades, del vector B, 5 unidades. Ahora vamos a observar cuál es el gráfico. Como podemos ver, tenemos dos vectores, el vector A con sentido hacia la derecha y el vector B, que es una diagonal que está en sentido hacia arriba y a la derecha, o podríamos decir noreste. Cualquier vector diagonal siempre tiene un ángulo. Del vector B forma 65 grados, el cual indica su dirección. El método del paralelogramo consiste en trazar líneas paralelas de estos vectores. Por ejemplo, empezaremos a trazar líneas paralelas para nuestro vector. Tenemos para el vector A, ahora trazamos para el vector B. En ese punto de intersección, nosotros podemos tener nuestro nuevo vector resultante, el cual siempre se originará desde el punto O hasta ese punto de intersección, el cual se llama vector resultante es igual al vector A más el vector B. Como pueden observar, el vector resultante es una diagonal, entonces necesariamente forma una dirección o un ángulo, el cual lo indicaremos con θ, porque no conocemos ese valor. Bien, como podemos ver, los 65 grados formados por el vector B con el vector A se reflejan de forma directa con la paralela del vector B con el eje de coordenadas X. Entonces, con ese dato extra, nosotros podemos deducir cuánto mide el ángulo formado entre el vector A y la paralela de B. Antes de deducir, yo tengo que recordar que una vuelta entera en una circunferencia mide 360 grados. Sin embargo, en nuestra gráfica se forma una media vuelta, como podemos observar en nuestra medición angular. Como yo sé que una vuelta entera es 360 grados, media vuelta será 180 grados. Como tengo 65 grados, se forman directamente 115 grados. Entonces se forma un triángulo, como muestra la figura, con esos tres vértices. Al ya conocer que se ha formado un triángulo oblicuángulo, yo puedo pasar directamente a resolver este ejercicio de forma analítica o matemática, o sea, aplicando fórmulas conocidas como la ley de senos, ley de cosenos. ¿Ya? Lo primero que vamos a calcular es el módulo del vector R, o sea, de la resultante. Vamos a aplicar la función coseno, pues esta ley o función trigonométrica nos ayudará a calcular de una forma más rápida y precisa el módulo o tamaño del vector R, o sea, del vector resultante. Esta función trigonométrica nos pide que relacionemos los tres vectores conocidos, la cual nos indica que el vector resultante elevado al cuadrado es igual a la suma del vector A al cuadrado más el vector B también elevado al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de estos dos vectores multiplicado por el coseno del ángulo opuesto, o sea de 115 grados, o sea del ángulo que está al frente del vector resultante. Ahora simplemente vamos a despejar ese cuadrado o potencia, se va como raíz y ya tenemos al vector R solito. Como ya está despejado, lo único que pasamos a hacer es reemplazar todas las letras por valores numéricos, los cuales ya me han indicado a principio del ejercicio. De esa manera voy reemplazando los valores
y directamente voy a insertar toda esta operación tal como está en la calculadora, marcando la raíz y anotando a los demás números. De esa manera, el módulo o tamaño del vector resultante es 6,8 unidades, siendo ese nuestro resultado. Para terminar, calcularemos el ángulo θ o la dirección del vector resultante, por el cual aplicaremos la ley de los senos, la cual me indica que el seno de un ángulo que no conozco, dividido entre el vector opuesto, que en este caso el vector b, es igual al seno de un ángulo que sí conozco, que son 115 grados, dividido entre el vector opuesto, que en este caso es el vector resultante. Como necesito el ángulo θ, voy a pasar a despejar. Primeramente voy a despejar al vector b, que en este caso está dividiendo. Entonces al otro miembro necesariamente ese vector debe pasar directamente a multiplicar. De tal manera que tenemos el siguiente despeje. Seno de θ igual a seno de 115 grados dividido entre el vector resultante por b. Ahora tengo que despejar el seno. El seno se despeja al otro miembro con seno menos 1. Como podemos observar, ahora lo único que tengo que hacer es insertar todos esos valores numéricos a la calculadora y de esta manera logramos obtener el resultado del ángulo θ, que es igual a 41,79 grados. Este ángulo θ nos indica la dirección del vector r. Podemos deducir que su sentido es noreste. Concluyendo así nuestro ejercicio. Gracias.